Ayrton Senna no necesitaba ganar para que una carrera fuera inolvidable. A veces, bastaban unos minutos. Una pista mojada. Un coche inferior. Y un piloto que parecía ver, en medio del caos, un camino que nadie más veía. Así fue como el mundo empezó a darse cuenta de que este brasileño no solo era rápido. Él era diferente. Décadas después de su muerte, las cifras siguen siendo impresionantes: 3 títulos mundiales, 41 victorias, 65 poles y 80 podios en 161 grandes premios. Pero las cifras no explican por qué Ayrton Senna se convirtió en una figura mucho más importante que la propia Fórmula 1. No explican el silencio de toda una nación frente al televisor, la euforia tras cada victoria en Interlagos, ni por qué su nombre sigue siendo recordado por personas que ni siquiera habían nacido cuando él competía. La verdadera cuestión es otra. ¿Cómo logró un chico de Sao Paulo transformar una pasión infantil en una obsesión que conquistó el mundo? Y, lo más importante, ¿por qué terminó esta historia demasiado pronto? Antes de llegar a la respuesta, vale la pena seguir la biblioteca de vidas. Porque aquí, más allá de los resultados y los trofeos, intentamos comprender a las personas detrás de las historias que han marcado a generaciones. La historia de Senna comienza mucho antes de la Fórmula 1. El 21 de marzo de 1960 nació Ayrton Senna da Silva en Sao Paulo. Creció en la Serra da Cantareira, en una familia que tenía los medios para brindarle seguridad, pero que también se daría cuenta muy pronto de que había algo inusual en ese niño. A su padre, Milton, le encantaban los coches. Incluso antes de que naciera Ayrton, ya imaginaba construirle un kart a su futuro hijo. A los 4 años, Senna recibió este regalo, un pequeño kart, diseñado para entretener a un niño. Pero Ayrton no se lo tomó a broma. El coche despertó algo. De niño, disfrutaba conduciendo el coche familiar distancias cortas, sentado al borde del asiento para alcanzar los pedales. Jugaba, corría e inventaba maneras de moverse por la casa y el vecindario. Pero cuando tuvo acceso a un kart, la diversión alcanzó un nivel completamente nuevo. A los 13 años, en 1973, tuvo lugar la primera carrera oficial de karts en Interlagos. Y ganó. Aún no era el nacimiento de una leyenda. Era simplemente la primera señal concreta de una característica que acompañaría a Senna durante toda su vida. No solo quería participar. Quería averiguar hasta dónde podía llegar. En los años siguientes, el karting se convirtió en su escuela. Senna acumuló títulos en Brasil y Sudamérica y fue subcampeón del mundo en 1979 y 1980. Pero una de las partes más importantes de esta etapa no se refleja en un trofeo. La lluvia. Al principio, Senna no rendía bien en pistas mojadas. Esto le preocupaba. Así que hizo algo que se volvería muy común a lo largo de su carrera: convirtió una debilidad en un problema a resolver. Cuando llovía, él entrenaba. En Interlagos, e incluso en las calles del barrio, aprovechaba la lluvia para comprender cómo reaccionaba el kart. Poco a poco, la dificultad se convirtió en una de sus mayores fortalezas. Años después, sería precisamente bajo la lluvia donde protagonizaría algunas de las actuaciones más memorables de la Fórmula 1. A los 21 años, Senna cruzó el océano y se fue a Inglaterra para competir en la Fórmula Ford 1600. En poco tiempo, demostró que el talento visto en el karting no dependía de un circuito específico. Ganó el campeonato. Posteriormente pasó a la Fórmula Ford 2000, donde logró 9 victorias consecutivas, un desempeño que llamó la atención de equipos más importantes. Pero había una decisión que podía cambiarlo todo. Senna había acordado con su familia que regresaría a Brasil para ayudar en el negocio de su padre. Su carrera europea podría haber terminado incluso antes de llegar a la Fórmula 1. Y regresó.
Durante un tiempo, el sueño tuvo que convivir con las responsabilidades familiares. Pero la pasión por el automovilismo nunca desapareció. La familia decidió apoyarlo de nuevo. Y Senna regresó a las pistas. Fue en este viaje de regreso cuando la trayectoria realmente comenzó a acelerarse. En 1983, ganó el Campeonato Británico de Fórmula 3. Su actuación llamó la atención del paddock de la Fórmula 1. El chico que había empezado en un kart construido por su padre se encontraba ahora ante la puerta más codiciada del automovilismo. En 1984, se abrió la puerta. Senna hizo su debut en la Fórmula 1 con Toleman. El equipo no contaba con el mismo equipamiento que los principales contendientes del campeonato. Y quizás precisamente por eso la siguiente carrera se volvió tan importante. Mónaco. Llovía intensamente. La pista era difícil. Muchos pilotos experimentados tenían problemas. Y un novato brasileño, que partía desde la mitad del pelotón, comenzó a remontar. Con cada vuelta, Senna parecía encontrar más velocidad. Se colocó en segunda posición y se acercaba a Alain Prost, uno de los grandes nombres de la época. La carrera se interrumpió con bandera roja antes de que pudiera reanudarse la competición. Senna terminó segundo. Pero el resultado fue casi secundario. El mundo había visto algo. No solo velocidad. Control. Coraje. La capacidad de comprender un circuito que parecía imposible. Mónaco fue la advertencia. La Fórmula 1 aún no había descubierto la magnitud de la tormenta. En 1985, Senna fichó por Lotus. Ese mismo año, logró su primera pole position y su primera victoria en el Gran Premio de Portugal, de nuevo en condiciones de lluvia. La combinación comenzaba a hacerse evidente. Senna y la lluvia parecían hechos el uno para el otro. Pero algo aún más importante se estaba gestando. No solo quería ganar unas cuantas carreras. Quería estar al volante de un coche capaz de competir por el campeonato. En Lotus, logró 6 victorias en 3 temporadas y 16 poles. Era demasiado rápido para permanecer indefinidamente en un equipo que no le ofrecía la mejor oportunidad para luchar por el título. Luego llegó el cambio. McLaren. Y con ella, Alain Prost. Lo que sucedió a continuación transformaría la Fórmula 1. En 1988, Senna y Prost comenzaron a compartir garaje. Por un lado, un piloto ya consagrado. Por el otro, un brasileño que quería demostrar que merecía estar en la cima. El coche era extraordinario. El McLaren Honda ganó 15 de las 16 carreras de esa temporada. Pero tener un coche dominante no disminuyó la presión. Senna ganó 8 carreras y se alzó con su primer campeonato mundial. Fue un sueño hecho realidad. Pero el título no me dio tranquilidad. Traje Prost. La rivalidad entre ambos se convirtió en una de las más famosas de la historia de este deporte. Eran diferentes dentro y fuera de la pista, pero sobre todo, tenían algo en común: ninguno aceptaba ser el segundo mejor. En 1989, la rivalidad alcanzó su punto álgido en Suzuka. Senna y Prost colisionaron. Prost tuvo que abandonar. Senna regresó a la pista, ganó la carrera, pero finalmente fue descalificado. El campeonato fue para el francés. Esa decisión alimentó un sentimiento que acompañaría a Senna durante mucho tiempo: la sensación de que necesitaba luchar no solo contra sus oponentes, sino contra todo lo que pudiera impedir su victoria. En 1990, los dos se reencontraron en Suzuka. Esta vez, el accidente ocurrió en la primera curva. Ambos se retiraron, y Senna ganó su segundo título. Fue un momento polémico. Hasta el día de hoy, sigue formando parte de los debates sobre su carrera.
Senna no era un personaje sencillo. Su determinación podía ser admirable, pero también podía provocar críticas. Podía ser generoso fuera del coche y despiadado dentro. Esta contradicción formaba parte de su magnetismo. En 1991 llegó el tercer campeonato. Senna ya no era solo un jugador prometedor. Era el hombre al que todos querían derrotar. Y en Brasil, se había convertido en mucho más que un simple campeón. La victoria en Interlagos ese año lo demostró. Senna lideró la carrera, pero se enfrentó a un problema que pudo haberlo echado todo a perder, perdió marchas y terminó físicamente exhausto. Aún así, ganó ante su público. Cuando salió del coche, apenas podía moverse. Fue un reflejo perfecto de lo que Senna representaba en ese momento. El resultado no fue solo una estadística, fue una batalla física y emocional que llevó al límite. Y entonces llegó una fase que pocos esperaban. Williams llegó a dominar la Fórmula 1. Senna siguió ganando. En 1992, logró 3 victorias. En 1993, ganó 5 y ofreció actuaciones que consolidaron su reputación como uno de los pilotos más completos de la historia. Uno de ellos ocurrió en Donington Park. Ese día, Senna partió cuarto y, en una primera vuelta extraordinaria, tomó la delantera. La pista estaba mojada. Una vez más, la lluvia transformó el paisaje. Una vez más, Senna parecía pertenecer a ese caos. Pero mientras seguía compitiendo a un alto nivel, una pregunta seguía creciendo. ¿Dónde estaba el siguiente título? Para lograrlo, sería necesario cambiar de equipo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En 1994, Senna finalmente se unió a Williams. Parecía la combinación perfecta. El equipo había ganado los 2 campeonatos anteriores. Senna tenía experiencia, velocidad y 3 títulos en su haber. Pero el inicio de la temporada reveló una realidad muy diferente. Los cambios en la normativa prohibieron los sistemas electrónicos de asistencia al conductor. El coche no ofrecía la seguridad y el equilibrio que Senna esperaba. En las 3 primeras carreras, logró la pole position en todas ellas. Y ninguno de ellos terminó. Luego vino Imola. El fin de semana ya había empezado fatal. Durante la sesión de clasificación, Roland Ratzenberger falleció en un accidente. El domingo, Senna partió desde la pole position. Poco después de la salida, su Williams se salió de la pista en la curva de Tamburello y se estrelló violentamente contra el muro. Ayrton Senna falleció el 1 de mayo de 1994. Tenía 34 años. Es imposible hablar de este momento sin hablar del silencio que se ha apoderado de Brasil. La noticia no parecía ser simplemente la muerte de un piloto. Me sentí como si estuviera interrumpiendo una historia que aún tenía capítulos por desarrollar. Senna aún quería ganar. Todavía quería ganar otro campeonato. Todavía tenía planes. Y quizás eso sea precisamente lo que hace que su muerte sea tan difícil de aceptar. No existe un capítulo final completo. Hay una frase rota. Existe un futuro que nunca llegó. Ahí está el piloto que podría haber logrado más victorias, más títulos, más momentos memorables en Interlagos. Pero también hay algo que no murió en esa curva. El significado de Ayrton Senna comenzó a cambiar después de su muerte. A lo largo de su trayectoria profesional, ya había demostrado su preocupación por la infancia y la realidad social de Brasil. Su familia sabía que deseaba transformar esa preocupación en acción. 2 meses después del accidente, Senna falleció sin haber podido completar este proyecto. Su hermana, Viviane Senna, y la familia decidieron seguir adelante.
El 24 de noviembre de 1994 se fundó el Instituto Ayrton Senna, creado para ampliar las oportunidades a través de la educación. Y este detalle cambia nuestra perspectiva sobre su trayectoria profesional. Porque el legado de Senna no se limitaba a las pistas de carreras. El hombre que pasó su infancia jugando con cars acabó asociándose con una idea mucho más importante, que el talento necesita encontrar una oportunidad. El piloto ganó 3 campeonatos mundiales. Pero el legado más profundo no reside necesariamente en los trofeos. Lo tengo grabado en la memoria. Está en el casco verde y amarillo. Está en la bandera brasileña que se iza después de las victorias. Está en Interlagos. Su nombre perdura en los niños, incluso décadas después. Está en los pilotos que crecieron viendo sus carreras e intentando comprender cómo alguien podía conducir así. Y también reside en una característica que quizás sea la más importante de todas. Senna nunca pareció conformarse con simplemente descubrir que era bueno. Quería averiguar qué era lo que aún faltaba. Cuando la lluvia representaba una debilidad para él, entrenaba bajo la lluvia. Cuando el karting ya no le bastaba, se marchó a Europa. Cuando la Fórmula 1 parecía algo lejano, siguió avanzando. Cuando llegó a Lotus, buscó a McLaren. Cuando ganó su primer título, quiso otro. Cuando perdió contra Prost, volvió a pelear. Cuando Williams se volvió dominante, la victoria fue para ellos. Esta secuencia revela a una persona impulsada por una inquietud permanente. Y quizás ahí reside la verdadera historia de Ayrton Senna. No es solo la historia de un campeón. Es la historia de alguien que transformó una pasión infantil en una búsqueda casi obsesiva de la excelencia. Una búsqueda que trajo gloria. Pero también presión. Una búsqueda que le granjeó la admiración de muchos. Y, al mismo tiempo, controvertido. Una aventura que lo llevó a la cima del mundo. Y terminó antes de que pudiera descubrir hasta dónde más podía llegar. Pero hay una dimensión en Senna que la velocidad no puede explicar. Sentía un profundo apego por su familia y poseía una vida interior que contrastaba con la imagen agresiva del conductor. Fuera del coche, podía ser reservado, introspectivo e incluso tímido. Dentro, cualquier timidez parecía desaparecer. Esta dualidad ayudó a crear una presencia que pocos atletas logran construir. Ayrton no era solo alguien que aparecía en televisión durante una carrera. Tenía una personalidad arrolladora. Cuando hablaba, cautivaba al público. Cuando se subía al coche, se concentraba por completo en una sola tarea. Y también estaba su espiritualidad. Senna habló abiertamente sobre su fe y su relación con Dios. Para él, superar los límites no era solo una cuestión física. Conducir también implicaba autoconocimiento. Cuanto más se acercaba al límite, más comprendía cómo una fracción de segundo podía separar el control del desastre. Esta comprensión ayuda a entender una de las características más llamativas de su carrera. Senna no consideraba la velocidad como un juego. Él conocía el riesgo. Y precisamente porque era consciente del riesgo, intentó controlar lo que estaba a su alcance. Esta intensidad también generó críticas. Alain Prost, su mayor rival, cuestionó hasta dónde estaba dispuesto a llegar Senna para ganar. Otros, en cambio, admiraban esa misma característica que intimidaba a sus oponentes. Lo cierto es que ambas interpretaciones podrían coexistir. Senna era extremadamente competitivo. Y además era sumamente humano. Las pruebas de ello eran visibles desde lejos de los hipódromos. Mantuvo un vínculo muy fuerte con su familia y, aun después de convertirse en una estrella mundial, siguió reconociendo el papel de sus padres en su crianza. Nunca contó su historia en el karting como la de un chico que lo hizo todo por sí mismo. Estaba el padre que construyó el primer coche.
Estaba la madre, que lo presionaba con respecto a sus estudios. Allí estaban su hermana Viviane y su hermano Leonardo. Había amigos, mecánicos, ingenieros y gente que seguía su progreso. Esto es importante porque la imagen del genio solitario puede ser seductora, pero no se corresponde con la realidad. Senna tenía talento. Pero también contaba con una red de personas que ayudaron a que ese talento encontrara su lugar. Y cuando alcanzó el éxito, empezó a pensar en qué podría hacer con esa posición. Le preocupaban especialmente los niños. El automovilismo le había brindado oportunidades extraordinarias. Pero Senna sabía que, en Brasil, millones de niños comenzaban su vida sin acceso a las mismas posibilidades. Esta idea fue creciendo hasta convertirse en un proyecto. No tuvo tiempo suficiente para llevar este proyecto a término por sí mismo. Pero la familia conocía su deseo. Ayrton Senna dedicó gran parte de su vida a buscar su propio potencial. Su legado sirvió de inspiración para que otros encontraran el suyo. Es una diferencia enorme. En la pista, quería averiguar hasta dónde podía llegar un ser humano al límite de una máquina. Además de eso, su sueño era ayudar a los niños y jóvenes a descubrir hasta dónde podían llegar con sus propias vidas. Quizás por eso el legado ha sobrevivido al piloto. Porque la historia no terminó en Imola. Ella cambió de forma. El casco se convirtió en un símbolo. El nombre se convirtió en un referente. La imagen comenzó a aparecer en homenajes, documentales, automóviles, cascos y circuitos de carreras. Pilotos de generaciones que ni siquiera habían visto a Senna en persona llegaron a conocerlo a través de vídeos, historias y relatos de quienes corrieron junto a él. Lewis Hamilton es uno de los ejemplos más conocidos. Desde niño, Hamilton ha dicho que Senna fue su modelo a seguir. Otros pilotos también crecieron estudiando sus vueltas, su forma de trabajar y su relación con la competencia. Esto revela algo importante. Un campeón puede dejar récords. Un ídolo deja tras de sí recuerdos. Pero un modelo a seguir influye en personas que nunca ha conocido. Senna logró llegar a esta tercera etapa. Se convirtió en un modelo a seguir para los pilotos que vinieron después de él. Y no solo por el número de victorias. Su impacto radica en la forma en que abordó su trabajo. La idea de que el talento no sustituye a la preparación. La velocidad requiere disciplina. La idea de que una debilidad puede estudiarse hasta convertirse en una fortaleza. Que una derrota puede revelar algo que una victoria ocultaría. Estas ideas siguen siendo relevantes porque no son exclusivas del automovilismo. Forman parte de la experiencia humana misma. Quizás por eso Senna es recordado incluso por aquellos que no siguen la Fórmula 1. Aunque Ayrton Senna construyó su imagen en torno a la velocidad, existía una vida fuera de los circuitos que también despertaba una enorme curiosidad. Senna fue uno de los hombres más famosos de Brasil. Y, naturalmente, sus relaciones sentimentales acabaron recibiendo la misma atención que su carrera como piloto. Pero existe una diferencia importante entre conocer los nombres de las mujeres que han formado parte de su vida y comprender lo que esas relaciones representaban. Ayrton no vivió una sola gran historia de amor. A lo largo de los años, mantuvo relaciones importantes, algunas discretas y otras seguidas de cerca por la prensa. Y cada etapa coincidió con diferentes momentos de su propia transformación. Una de las primeras relaciones significativas fue con Liliane Vasconcellos Sousa, una amiga de la infancia y su novia de la adolescencia. En 1981, cuando Senna aún estaba construyendo su carrera en el automovilismo, los dos se casaron. Fue una relación que tuvo lugar antes de que ella se hiciera famosa en todo el mundo. Senna aún no era el tricampeón al que Brasil seguiría los domingos. Era un joven piloto que intentaba forjarse una carrera y pasaba cada vez más tiempo lejos de casa.
Sin embargo, el matrimonio duró poco. Una carrera internacional exigía viajes, dedicación y una rutina completamente distinta a la vida que conocía. La relación terminó antes de que Senna alcanzara la cima de la Fórmula 1. Otra relación importante fue con Adriane Yamin. Los dos se conocieron cuando ella era muy joven, y la relación tuvo lugar en un momento en que Senna ya estaba forjando su reputación internacional. Esta relación atrajo la atención precisamente porque reveló una faceta menos conocida del piloto. Fuera de la pista, Senna podía ser mucho más reservado que la imagen agresiva que proyectaba durante una carrera. Tuvo que lidiar con viajes constantes, compromisos profesionales, la prensa y una rutina que prácticamente no le permitía tener una vida normal. Y entonces apareció una mujer que lograría que su nombre llegara a un público aún más amplio. Sousa Meneghel. Cuando Ayrton Senna y Sousa comenzaron su relación a finales de la década de 1980, ya eran grandes estrellas en sus respectivos campos. Fue una de las personalidades más importantes de la televisión brasileña. Era el piloto que empezaba a dominar la Fórmula 1. Juntos, formaron una de las parejas más famosas del país. La relación tuvo lugar entre 1988 y 1991 y tuvo sus altibajos. La propia Sousa habló posteriormente sobre las dificultades de la relación, especialmente la falta de tiempo y sus apretadas agendas. Y este detalle es importante. Porque, en ese momento, Senna estaba alcanzando la cima del automovilismo. En 1988, ganó su primer campeonato mundial. En 1990, ganó su segundo título. Mientras millones de brasileños seguían sus victorias, él también intentaba mantener una relación en medio de una vida que se volvía cada vez más imposible de conciliar con la normalidad. Senna y Sousa eran dos personas extremadamente ocupadas y con una presencia pública muy intensa. La relación terminó en 1991. Pero su importancia en la historia de Senna permaneció. Y quizás eso se deba precisamente a que Sousa fue una de las pocas personas que conoció al piloto durante una de las fases más intensas de su ascenso a la fama. Pero después de Sousa, aún habría otra relación que se volvería fundamental para comprender los últimos meses de la vida de Ayrton. Y esta historia comenzó en 1993. En el Gran Premio de Brasil de ese año, Senna se encontró a Adriane Galisteu. Tenía 19 años. Tenía 33 años. El encuentro tuvo lugar en medio de los acontecimientos que rodean a la Fórmula 1, y poco después, ambos iniciaron una relación. Estuvieron juntos durante aproximadamente 405 días, hasta la muerte de Senna en mayo de 1994. Este periodo fue posteriormente retratado por Galisteu en el libro, Sendero de las Mariposas, publicado en 1994. Y existía una diferencia importante en esa relación. Ayrton ya era uno de los hombres más famosos del planeta. Adriane seguía construyendo su propio camino. La relación acabó poniéndolos a ambos en el punto de mira de los medios de comunicación. Pero, más allá de las portadas de las revistas, existen relatos que indican que Senna mantuvo una relación más íntima y cotidiana con Galisteu, especialmente durante los momentos en que lograba escapar de la presión de la Fórmula 1. Ella estuvo a su lado durante la etapa final de su carrera. Y esto haría que su presencia en la historia de Senna fuera inseparable del recuerdo de los últimos días del piloto. Galisteu fue la última novia de Ayrton Senna y permaneció a su lado hasta su muerte el 1 de mayo de 1994. Y hay algo especialmente doloroso en esta historia. Cuando Senna falleció, la relación aún continuaba. No hubo un final natural. No había ninguna conversación final prevista. No hubo oportunidad para que ambos decidieran juntos qué sucedería a continuación. La historia simplemente se detuvo.
Y quizás sea precisamente por eso que las relaciones de Ayrton Senna son tan importantes para comprender quién era. Para mucha gente, él representa una época. Para otras personas, representa a Brasil. Para quienes lo vieron correr, representa un recuerdo. Y para quienes nacieron después de 1994, representa una historia que aún se sigue contando. Es precisamente ahí donde el tiempo se vuelve interesante. La Fórmula 1 hectárea ha cambiado. Los coches han cambiado. La tecnología ha cambiado. El entrenamiento de los pilotos ha cambiado. La seguridad ha cambiado profundamente. Tras las tragedias de 1994, la categoría experimentó importantes transformaciones para hacer que los circuitos y los coches fueran más seguros. Pero la imagen de Senna permanece. No porque el deporte haya desaparecido en el pasado, pero porque su trayectoria sigue planteando interrogantes que aún son relevantes. ¿Hasta dónde llegarías por un sueño? ¿Qué harías si te dieras cuenta de que tu mayor talento también podría ser tu mayor debilidad? ¿Cómo reaccionarías si una derrota te hiciera cuestionar lo que crees sobre ti mismo? ¿Y qué dejarías atrás si solo tuvieras unos pocos años más para transformar tu intención en legado? Senna no tuvo la oportunidad de responder la última pregunta con su propia voz. La historia le dio la razón. Y sigue inspirando a las nuevas generaciones. Hoy, las cifras permanecen sin cambios. 3 títulos mundiales. 41 victorias. 65 postes. 80 podios. 6 victorias en Mónaco, un récord que se mantuvo durante décadas. Pero los números se vuelven monótonos. A veces, la memoria falla. Más de 30 años después de su última carrera, Ayrton Senna sigue siendo recordado no solo como uno de los mejores pilotos de Fórmula 1, sino también como un símbolo brasileño de velocidad, determinación y excelencia. Si te gusta conocer a las personas que se esconden tras las grandes historias, sigue la Biblioteca de Vidas. Porque el próximo viaje podría revelarte que, tras un nombre famoso, casi siempre hay una historia que merece la pena descubrir. Y ahora tengo una pregunta para usted. ¿En qué momento de la carrera de Ayrton Senna crees que dejó de ser simplemente un gran piloto para convertirse en un símbolo de Brasil? Quizás la respuesta se encuentre en Mónaco, donde un recién llegado logró que el mundo se detuviera a observarlo. Quizás fue en esa primera victoria cuando el sueño comenzó a tomar forma. Quizás fue en Interlagos, cuando un campeón llevó su cuerpo al límite para ganar frente a su gente. O quizás fue precisamente en 1994, cuando una vida terminó, pero una historia continuó. Porque Ayrton Senna no tuvo tiempo de descubrir hasta dónde podía llegar. Pero tuvo tiempo suficiente para mostrarle al mundo algo que quizás sea incluso más difícil que ganar una carrera. Dejar una huella que el tiempo no pueda borrar.